comenzar. Comenzamos la reunión preguntando, ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es el concepto central que debe regir a la iglesia? ¿Quiénes forman parte de ella? ¿Qué la define? ¿Qué la caracteriza? ¿Qué caracteriza a sus miembros? Todas esas respuestas todas esas preguntas las vamos a responder el día de hoy. Los que han tomado nuestro curso de consolidación 3 tienen gran parte de este mensaje. Solamente va a ser un repaso. Y para los que no, pues van a aprender un poquito más acerca de esto. Es lo que se llama la eclesiología, la doctrina de la iglesia. Es más o menos lo que vamos a estar viendo el día de hoy. La primera pregunta es, ¿qué es la iglesia? Bueno, comenzamos partiendo de la idea, del hecho, mejor dicho, de que al pueblo de Israel se le llamaba la congregación de Israel. Usted lo ha leído. Por ejemplo, en Éxodo 12:3 dice, hablad a toda la congregación de Israel. Muchas veces cuando se hace referencia a Israel, se le llama la congregación de Israel, ¿cierto? Cuando se tradujo el Antiguo Testamento, que está en hebreo y arameo, ¿verdad? Y cuando se tradujo el Antiguo Testamento al griego, la palabra que se utilizó para traducir esta palabra congregación fue la palabra eclesia. En otras palabras, la iglesia, ¿qué es? Es la congregación de Dios. Así como esta era la congregación de Israel, la iglesia es la congregación de Dios. La palabra eclesia significa los congregados o los llamados, ¿vea? Los llamados fuera. Ek, que es una preposición que significa de adentro hacia afuera, y eclesia, que es de eclesis, de llamar. Los llamados de adentro hacia afuera son los llamados por Dios, los congregados de Dios. Así se entiende. La primera vez que Jesús utiliza ese término para referirse a los que creyeran en Él es en Mateo 16:18, cuando le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? Y le dijeron, no, pues unos dicen que eres Elías, otros que eres… Bueno, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y ya Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre esta declaración que has dicho, edificaré mi iglesia. Y Jesús utiliza ahí ese término, esta iglesia, esta congregación. Entonces, sobre esta declaración que tú has hecho de que yo soy el Hijo de Dios, así es verdad, yo soy el Hijo de Dios, sobre esta declaración yo edificaré mi iglesia, o sea, mi congregación, los congregados en mi nombre. Entonces entendemos lo que ya habíamos dicho al inicio de la reunión, antes de la alabanza, que la iglesia no es el edificio. Cuando decimos, vamos a la iglesia, y algunos dicen, pues es que vamos al templo, y se confunde la situación. Nosotros tenemos bien claro esto, ¿verdad? La iglesia no es el edificio, no es el templo. La iglesia son las personas que se reúnen. En todo caso, es un edificio multifuncional. Ni siquiera le podemos llamar así, es templo, está bien, si quiere llamarle templo, pero es un edificio multifuncional, porque aquí es reunión, y hay comedor, ¿y qué más? Eventos sociales y clases, y ha habido conciertos, o sea, han habido, ¿cómo se llama?, actividades de jóvenes. Es un edificio multifuncional, se utiliza para todo lo que haga falta. Lo que es la iglesia y lo que es santo es la iglesia, los creyentes. ¿Ok? Entonces la iglesia no es una institución. Para el mundo sí, para nosotros no. Para Dios y según la palabra, la iglesia es un organismo porque está formado por personas. Entonces es un organismo, y eso quiere decir que no está sujeta realmente a reglas, sino a
normas de convivencia. ¿Dónde están esas normas de convivencia? En la palabra. Aquí están las normas de convivencia que rigen a la iglesia. Se entiende que aquella persona que entienda esas normas de convivencia y las aplique, va a recibir los beneficios de ser parte, de ser miembro de una iglesia. La persona que no entienda las normas de convivencia que deben de darse en la congregación, las personas que no entiendan esas normas de convivencia y no las practica, o sí las entiende pero no las quiere practicar, no recibe los beneficios de ser parte de la iglesia. Está muy claro. Tenemos que aprender cuáles son las normas de convivencia que rigen a la iglesia para que recibamos todos los beneficios que están planeados para los que son miembros de la misma. Qué importante es entonces que conozcamos todas estas cosas, ¿no? Muy bien, ya sabemos que entonces, ¿qué es la iglesia? No es el edificio, son las personas. Ahora, ¿cómo son esas personas que componen la iglesia? ¿Quiénes la componen? ¿Cómo son? ¿Qué características tienen los que se supone son miembros de la iglesia? ¿Cómo saber si soy realmente un miembro de la iglesia? En la Biblia existen muchos títulos o nombres que se le dan a los congregados de Dios. De tal manera que cada uno de esos nombres o títulos nos van a hablar de una característica que deben tener los que son miembros de la iglesia de Cristo. Aquí ustedes se pueden ir evaluando para ver si tienen estas características. Si no las tienen, tendrían que preguntarse, ¿soy? Si soy miembro de la iglesia de Cristo, debería tener estas características. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuáles son los nombres o los títulos que la palabra de Dios le da a los que son miembros de la iglesia, para que veamos cuáles son las características de los miembros. ¿Listos? La primera, 1 Corintios 16, 1. Que ordené en las iglesias de Galacia. Muy bien. ¿Y Colosenses 1, 2? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Okay, ¿cuál es el primer título, el primer nombre que encontramos? Santos. Santos, ¿verdad? Entonces, es un título, santos, ágeos, que aquí realmente en estos dos versículos aparecen como un adjetivo. Es un título que funciona como un adjetivo calificativo. ¿Cómo son los miembros de la iglesia? Son santos. ¿Qué significa eso? Acuérdense que la definición de esta palabra tiene dos acepciones. ¿Cuál es? Apartado del mal y dedicado al bien. Entendiendo por bien, al bien, todo lo que Dios define como bueno. Entonces, ¿cómo son los miembros de la iglesia de Cristo? Son apartados del mal, dedicados al bien. Y como es un adjetivo, significa que es una cualidad de los miembros de la iglesia. Es una cualidad que se puede ver. Esas personas, desde que son cristianos, desde que asisten a la iglesia, desde que Dios los tocó, Dios los bendijo, desde ese momento se han apartado del mal y tratan de vivir de una manera diferente. Eso es santo. ¿Ok? Los miembros de iglesia son santos. Segunda característica, Hechos 21, 17. ¿Quién la tiene? Hechos 21, 17, ¿quién la tenía? Viene. ¿Gloria a los qué? ¿Quiénes? ¿Cómo se les llama? ¿Cuál es el título, el nombre? Hermanos. En Colosenses 1:2 también dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No, 1:2. A los santos y es que yo lo continué.
Ah, ok. A los cientes y fieles hermanos. O sea, hermanos. El título es hermanos, exactamente. ¿Qué implica ese nombre? ¿Quién es un hermano? Unión, que tienen el mismo Padre, que tienen una misma identidad, que tienen un mismo origen. Eso implica, ¿no? Que son parte de una familia, la familia de Dios. Entonces, hermanos implica que son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? ¿Quiénes? ¿Todos? No, solamente aquellos que han creído en el Señor, han recibido la salvación de Cristo. Dios los llama sus hijos y por lo tanto somos hermanos. Entonces, cuando uno entiende ese concepto, sabe que no está solo, que forma parte de una familia. ¿Qué es la iglesia? Una familia, con hermanos mayores, con hermanos menores, con padres espirituales. Eso es la iglesia y todos somos hermanos que tenemos una misma identidad, un mismo origen que es Dios. ¿Ok? Perfecto. Siguiente, 2 Corintios 6:15. ¿Cuál es el título? Creyente, el creyente. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Cómo le llama Pablo a los que son de Dios, a los miembros de la iglesia? Les llama creyentes. La palabra pistos, de donde viene pistis, de donde viene fe. ¿A qué se refiere esta palabra creyente entonces? Se refiere a aquel que tiene una convicción, la cual proviene de conocer la verdad, de haber sido persuadido por la verdad para vivir en ella. Ha sido convencido por la palabra. ¿Qué característica tan importante? Porque el creyente es aquel que le cree a Dios, que es persuadido por la verdad de Dios en su estilo de vida. Así son los miembros de la iglesia, son creyentes, ya no son incrédulos, no son como los que dicen, bueno, Dios dice eso, pero yo no, yo creo que es así. ¿Así somos? No, un creyente es aquel que lee, entiende y acepta y cambia su estilo de vida de acuerdo a la palabra. ¿Qué somos? Creyentes. ¿Ok? Siguiente título, Hechos 6:1. ¿Cuál es el título? Discípulos. ¿Qué somos los miembros de la iglesia? ¿Discípulos de quién? De Cristo. Porque aunque alguien nos esté discipulando, por ejemplo aquí Palomita está discipulando a unos, la hermana Nena a otros, todos en algún momento estamos discipulando a alguien, pero lo estamos discipulando para que sean seguidores de Jesús, no nosotros, no nuestros, son seguidores de Jesús. Un discípulo, ¿qué significa discípulo? La palabra griega matetes. Un alumno, dicen. Más o menos, porque se refiere a un aprendiz. Un matetes es un aprendiz, alguien que está aprendiendo de alguien más, pero no solamente se detiene ahí. La característica de un discípulo es que quiere ser como su maestro, por eso está con ese maestro. No es que se enroló a una escuela, no, es que un maestro lo llamó. Entonces el discípulo aceptó ese llamamiento porque quiere ser como su maestro. El mayor anhelo de un discípulo es llegar a ser como su maestro, de tal manera que no va a seguir después sus propias reglas. Fíjense bien, un discípulo nunca llega a ser maestro. No es que tú eres un discípulo para que cuando ya aprendas todo lo necesario, tú ahora impongas o crees tu nueva academia tuya, y tú eres el maestro y ahora tú tienes nuevas ideas. No, nosotros nunca dejamos de ser discípulos. Somos discípulos haciendo discípulos, acuérdense, ser discípulo para ser discípulo. No dice ser maestro para ser, no,
Somos discípulos haciendo discípulos. Somos ovejas haciendo ovejas. No somos pastores. ¿Queda claro? Entonces, nosotros queremos ser como Jesús y somos aprendices de Jesús. Siempre que estudiamos la palabra, siempre que venimos, que escuchamos, que nos edificamos en la fe, es porque queremos ser como Jesús. ¿Entendemos eso? Los miembros de la iglesia son discípulos de Cristo. Siguiente, Romanos 8:33. ¿Cuál es el título? Escogidos. Los escogidos de Dios. Escogido, eclectos, que significa, ¿cómo se traduce? Escogido. Apartado, elegido. Ahora, la palabra seleccionado. Cuando tú eliges algo o seleccionas algo, ¿por qué es? ¿Por qué apartas algo y o seleccionas algo? Es apto para algo, para lo que lo quieres. Estás buscando solucionar una situación, entonces eliges para algo. La palabra escogido implica, hermanos, escogido para. No significa aquí que Dios escoge a unos y a otros los deja fuera de la salvación. Ese término no es así. La palabra elección tiene que ver con escogidos para. Los creyentes, los miembros de la iglesia de Cristo, sabemos que Dios nos ha escogido ¿para qué? Para anunciar las buenas nuevas de salvación, para la edificación del cuerpo de Cristo, para ser herederos de la salvación. Sí, elegidos para, y ese es el sentido de la palabra. Los miembros de la iglesia somos escogidos de Dios. Hechos 11:26. Título: Cristianos. Por primera vez se les llamó cristianos, ¿en dónde? En Antioquía. ¿Y por qué? ¿Por qué se les llamó cristianos? Se entiende por la lectura del pasaje que fue como un apodo que la gente les puso. Ni siquiera se lo pusieron ellos, ni la iglesia se los puso. Es un apodo que se le pusieron los inconversos a los creyentes, a los discípulos. Dijeron, estos hablan como Cristo, predican en nombre de Cristo, se parecen a Cristo, son cristianos. Así, despectivamente. Que así nos diga la gente. Los miembros de la iglesia de Cristo son cristianos. ¿Por qué? Porque se parecen a Cristo, hablan de Cristo, se comportan como Cristo, puro Cristo, Cristo, Cristo. Son cristianos. Que así nos diga la gente. ¿Ok? Filipenses 3:20. ¿Cuál es el título? Junto con eso, Efesios 2:19. ¿Sí lo tiene alguien? Somos conciudadanos de los santos. Somos ciudadanos del cielo. Eso ya lo predicamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Y la palabra ciudadano, ¿qué significa? Alguien que está sujeto a las normas de un lugar. Por eso aquí, ¿cómo nos consideramos? Extranjeros y peregrinos. Extranjeros porque ya no pertenecemos aquí. Peregrinos porque vamos de paso. Somos extranjeros y peregrinos, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, ¿qué significa esto? Que somos regidos por las normas del cielo. Los miembros de la iglesia de Cristo son regidos por las normas del cielo. ¿Están capiscando todo eso? Siguiente palabra. 2 Corintios 11:2. Entonces, ¿qué es la iglesia?
la esposa. En Apocalipsis 19:7. Entonces, ¿qué es la iglesia? La esposa de Cristo. Ahora, esta palabra es interesante porque en 2 de Corintios se utiliza la palabra griega partenos, que se traduce como virgen. Y en Apocalipsis 19:7 se usa la palabra griega gune, que significa mujer. En ninguna de las dos traducciones la palabra significa esposa. Lo que pasa es que por el contexto se le entiende que es esposa. Está bien traducido, pero las palabras que se utilizan es virgen y mujer. Han llegado las bodas del Cordero y a su mujer se le ha concedido. ¿Ah, verdad? Pero en el contexto se entiende que es la esposa de Cristo o la novia de Cristo. ¿De qué nos habla este título? Nos habla de relación, la relación a la que estamos destinados, a una relación eterna. Cuando estemos con el Señor se celebrarán las bodas del Cordero, lo que implica una relación más cercana con el Señor. Ese título nos habla de ese destino que nos espera, una relación eterna con nuestro Señor. Los miembros de la Iglesia de Cristo son la novia de Cristo. En aquel día se celebrarán las bodas, pero hoy ya somos la novia de Cristo. Juan 15:5. ¿Cómo somos? ¿Cuál es el título? Somos pámpanos. Jesús es la vid, nosotros las ramas. Pámpano significa literalmente las ramas. ¿De qué nos habla este concepto? ¿Qué dice el Señor? Dependencia, separados de mí, nada podéis hacer. Los miembros de la Iglesia de Cristo dependen totalmente del Señor para su caminar en la vida cristiana, para su edificación en la fe, para todo. Somos totales dependientes del Señor. ¿Ok? A eso se refiere. Efesios 2:19. Efesios 2:19, ¿alguien lo tiene? Ya lo vimos eso, ¿verdad? Ya me acordé. Es que ahí dice miembros de la familia, ¿verdad? Y ahí, al estudiar yo el griego, encuentro que no está la palabra familia, sino la palabra oikos, que es casa, miembros de la casa de Dios. Por eso aquí el título es que la iglesia es casa de Dios. En 1 Corintios 3:16. ¿Quién la tiene? El mismo concepto, ¿no? La palabra templo aquí es la palabra griega naos, que se refiere a habitación de Dios. En los dos versículos, ¿cuál es el concepto? Que el creyente es la habitación de Dios. La casa de Dios o el templo de Dios es la habitación de Dios. El creyente es habitación de Dios. ¿A qué hace referencia aquí? A la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces los miembros de la Iglesia de Cristo son la habitación de Dios. Mateo 5 del 13 al 16. Dos títulos en uno porque presentan lo mismo. ¿Qué es?
Sal y luz. Dos elementos que hacen la diferencia donde quiera que están. La luz no se puede ocultar. Tratas de tapar y hay una rendijita y ya se coló la luz. La luz no pasa desapercibida. La sal no pasa desapercibida la sal. Si le falta, lo sientes. Si le sobra, lo sientes. Si está justo la cantidad correcta, se siente. La sal hace la diferencia. Los que son miembros de la Iglesia de Cristo hacen la diferencia en su mundo, en donde quiera que estén. No pasan desapercibidos a los ojos de este mundo. Hacen la diferencia. Hasta ahí le dejamos. Hay más, pero estas son las principales. Los principales títulos que se le dan a la iglesia y que nos hablan de cuáles son las características que deben tener los miembros de la Iglesia de Cristo. ¿Cuáles vimos? Los miembros de la Iglesia de Cristo son santos, hermanos, creyentes, discípulos, escogidos, cristianos, ciudadanos, esposa, pámpanos, templo o casa de Dios, sal y luz. Eso somos los creyentes, ¿ok? ¿Qué más vamos a descubrir? ¿Cuál es la norma de convivencia que rige a la iglesia? La norma de convivencia por excelencia que rige a la iglesia. Vamos a verlo también con dos alegorías que se utilizan para hablar de la iglesia. La primera está en Efesios 1:23. Vamos todos para allá. Ahí dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuál es la figura, la primera figura con la que se ejemplifica la iglesia? Que somos el cuerpo de ¿quién? Somos el cuerpo de Cristo. Dice, somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué significa esto de la plenitud? Significa, se lo voy a decir rápido, ya después lo estudiamos con más detalle, pero significa que como Él ya no está presente físicamente en la tierra, la iglesia es su cuerpo, su expresión. O sea que cuando Dios quiere hacer algo en la tierra, lo va a hacer a través de su cuerpo. Él es la plenitud, la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios llena todo, pero lo hace a través de la iglesia, que es su plenitud en esta tierra. Así es que cuando Dios quiere hacer algo, lo va a hacer a través de su cuerpo. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. ¿Qué otra idea nos da esto? Ahí mismo en Efesios 4:16, el versículo que memorizamos, de quien todo el cuerpo, ¿qué? Bien concertado, no concentrado, concertado, o sea, de la palabra concierto. Cuando escuchas un concierto, ¿cómo escuchas? Todos los instrumentos en su lugar, todos tocando algo distinto, pero bajo una misma idea musical. Se escucha bonito. La iglesia es un cuerpo bien concertado, funcionamos como un concierto, no como ruido, ahí todo feo, no, funcionamos como un concierto y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan. ¿Cuál es el concepto de la iglesia? Todos los miembros se ayudan, cada uno de acuerdo con su actividad propia, según la actividad propia de cada miembro, para que la iglesia reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese es el concepto central. 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Todos somos miembros de la iglesia. Si eres creyente, eres miembro de la iglesia de Cristo. Si alguien no es miembro de la iglesia, no es creyente. Todos los creyentes deben ser miembros de la iglesia universal y por lo tanto deben formar parte activa de una iglesia local. ¿Entendemos la diferencia? La iglesia universal son todos los creyentes de todas las épocas, de todo el mundo que han creído. Todos ellos ya pertenecen a la iglesia. Pero todo creyente que pertenece a la iglesia universal de Cristo debe comprometerse y ser parte de una iglesia local.
esta es una iglesia local, porque estamos trabajando en una localidad, ¿ok? Así es que este título de cuerpo de Cristo nos habla de que hay una cabeza, es Dios. Los demás somos el cuerpo. Así es que la cabeza nos dirige. ¿Para qué? Para ayuda mutua. ¿Y cuál es el objetivo de la ayuda mutua? Edificarnos en amor. ¿Ok? Y tenemos otra figura más en Efesios 2:20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, ¿qué es la iglesia? Un edificio. Y para que entendamos el mejor de que somos un edificio, vean lo que dice Pedro, 1 de Pedro 2:5. Dice, vosotros también como piedras vivas. Entonces, si somos un edificio, si toda la iglesia somos un edificio, ¿qué es lo que cada uno de nosotros somos? Piedras vivas, ladrillos, que estamos construyendo el edificio. Cada uno de nosotros somos piedras vivas. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Entonces, ahí está el concepto. Si nosotros somos todos ladrillos, imagínense un ladrillo que esté mal puesto, un ladrillo que no esté bien construido, va a debilitar toda la pared. Entonces, ¿cuál es la idea clave de estas dos ilustraciones? De ver a la iglesia como cuerpo y ver a la iglesia como edificio. ¿Cuál es la idea clave que es la norma de la iglesia, la norma de convivencia de la iglesia? En una sola palabra lo podemos decir que es corresponsabilidad. O sea, ser responsables junto con los demás, que todos seamos responsables los unos de los otros. En el cuerpo, si un miembro del cuerpo no quiere funcionar bien, ¿qué sucede? Afecta a todos los demás. Como dije, si un ladrillo no está bien puesto o está débil, afecta a toda la pared, a toda la estructura, a todo el edificio. ¿Cuál es la palabra clave que rige a la iglesia, qué es la norma de convivencia para la iglesia? Corresponsabilidad. Tú debes hacer lo que te toca. Tienes que saber qué te toca hacer en el cuerpo de Cristo y hacerlo, porque si lo haces bien, beneficias a todos. Si lo haces mal, si no haces nada, estás perjudicando al cuerpo de Cristo. Así de importante es. Cada quien debe hacer su parte y todos deberían descubrir cuál es su ministerio, cuáles son sus fortalezas y ponerlas al servicio de Dios y de la iglesia, como ya dijimos, para edificar a la iglesia. Porque si edificas a la iglesia, ¿qué sucede? La iglesia va a estar fuerte en la fe y va a hacer su labor hacia afuera, que vamos a hablar ahorita cuál es. Pero una iglesia que no está edificada en su fe no va a tener la fortaleza para salir a hacer la obra. Hermanos, la edificación mutua corresponde a todos. ¿Cuál es la palabra clave para la convivencia, para la norma de convivencia que rige a la iglesia? Corresponsabilidad. ¿Ok? Y última pregunta mejor que vamos a ver en el mensaje de hoy. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Aquí no nos vamos a tardar, porque ya la sabemos. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Ok? Vamos a decirlo en las palabras de la Biblia. Marcos 16:15. ¿Qué dice? ¿No se lo saben? Id y predicad a toda criatura. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Mateo 28, 19 y 20. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado.
Entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Para qué nos dejó el Señor? Si no hubiera una misión para la iglesia aquí en la tierra, entonces podrías fácilmente a los salvos llevárselos. Ya eres salvo, vámonos al cielo. No, hay algo que debemos hacer. Y si no lo hacemos, estamos perdiendo el significado de la iglesia. Estamos perdiendo el sentido de nuestra existencia como iglesia. Imagínense la empresa de Coca-Cola. Si deja de ser Coca-Colas, se acaba. Ya no. Si deja de hacer, la Coca-Cola deja de ser Coca-Colas, entonces, ¿qué va a hacer? Pues a lo mejor comienza a hacer otra cosa y que se cambie el nombre. Pierde su razón de existir. Si la iglesia no predica el evangelio, si la iglesia no hace discípulos, la iglesia pierde su razón de existir en este mundo. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Predicar el evangelio y hacer discípulos. ¿Está bien? ¿Qué aprendimos el día de hoy, hermanos? Número 1, que la iglesia no es el templo, somos los congregados de Dios, los que nos congregamos por Dios. Que cada nombre o título que la Biblia le da a los miembros de la iglesia hacen referencia a una cualidad, a una característica que deben de tener. Los miembros de la iglesia deben ser santos, hermanos, creyentes, discípulos, escogidos, cristianos, ciudadanos, esposa, pámpanos, templo o casa de Dios, sal y luz. Eso es lo que somos y eso es lo que nos debe caracterizar. También aprendimos que la norma de convivencia de la iglesia, para que la iglesia camine bien, debe tener una norma de convivencia. ¿Cuál es? La corresponsabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Yo me hago responsable de hacer lo que me toca y tú te haces responsable de hacer lo que te toca. Si todos hacemos lo que nos toca, ¿qué sucede? La iglesia crece, la iglesia se fortalece, la iglesia se mantiene, la iglesia se edifica, la iglesia crece. Si cada quien hace lo que debe hacer. ¿Qué más aprendimos? Que la misión de la iglesia es la predicación del evangelio y discipular a los que crean, hacer discípulos a todas las naciones. ¿Eres un miembro de la iglesia? ¿Sí? ¿Tienes las características de un miembro, las cualidades de un miembro? ¿Estás cumpliendo con la norma de convivencia que rige a la iglesia, la corresponsabilidad? ¿Estás cumpliendo con la misión de la iglesia, que es predicar el evangelio y hacer discípulos? Eso es lo que hace la iglesia. Eso es lo que es la iglesia. Si hay algo que nos esté faltando, hermanos, a ponernos las pilas y a trabajar. Porque si de algo sirve un aniversario, es para evaluar cómo andamos. Es cerrar un año y decir, ok, aquí terminamos un año, pero comenzamos otro. ¿Qué cosas podemos mejorar? ¿Qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué cosas podría hacer mejor para glorificar a Dios y edificar a mis hermanos? Es tiempo de mejorar nuestra condición de miembros y de esa manera que la iglesia sea beneficiada. Amén.